hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar no hacerlo por ti hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz, descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús. Todo lo diste por mí, te despojaste hasta el fin. ¿Y cómo podría yo pensar no hacerlo por ti hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Y gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús.
Telemo está de oferta. Aprovecha estas tablets en promoción. Toma, 2. No sé, en este. Sí. Así. Sí, nosotros estamos No. Sí, dale. ¿Todo bien, hermano? Bendiciones. ¿Cómo Sí, estás? hermano. ¿Todo bien? ¿Todo Padre tranquilo? Señor. Padre Señor Jesús. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Tomaron. Gracias, ¿Usted quiere un sanguchito? Gracias, papá, te agradezco. ¿Seguro? No, no hay problema. No hay problema. Ah. Hola, hola. Buenos días, mis hermanos, buenos días. Más que buenos días, buenas tardes. Se me hizo tarde para el buenos días. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. ¿Le da un sanguchito, Paco? Hoy les venimos a traer un mensaje que ha puesto el Señor Ah, ¿le diste a mi marido? en nuestro corazón. Gracias. Venimos a traer directamente para ustedes. Y cómo son las cosas del Señor, ¿no? Justo estos dos muchachos que trabajan de seguridad acá en esta cosa, en esta zona, justamente me vino a hablar de Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que será añadido. La verdad que no deja de sorprenderme justamente el versículo que me vino a decir este hermano. Pero el Señor manda mensajes y nos habla a veces en los momentos menos esperados y de las maneras más increíbles. Así que bueno, vamos al grano, vamos a lo que venimos a hablar. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 11, hablando de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, les decía Juan el Bautista: oh generación de víboras. Y no le decía: oh generación de víboras. No, les decía: oh generación de víboras. Así les hablaba Juan el Bautista. Porque ese era el Juan el Bautista que hablaba. Lo mismo que cuando hablaba Jesús. Jesús no era esa versión maricón que te enseñó Hollywood. Jesús era rey de reyes, era varón de guerra. Él no hablaba como te enseñan en las películas de Hollywood. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Les decía Juan el Bautista. O sea, ¿ustedes creen que salpicándose con un poquito de agua van a entrar en el reino de los cielos solamente con eso? No, están totalmente equivocados. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. O sea, tener un nuevo comportamiento conforme, de la mano, acorde al nuevo entendimiento que te da la mente nueva, la mente renovada, la mente en Cristo, producto de la metanoia o del metanois, como viene del griego, que es el verdadero arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque de cierto os digo que Abraham aún puede levantar hijos de estas piedras, les decía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya no era por linaje carnal. En el antiguo pacto era por linaje carnal, en el nuevo pacto es por linaje espiritual. Ya no importa cómo te llames, ni dónde hayas nacido, ni cuál sea tu apellido. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, decía Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y en las Escrituras podemos ver en muchos pasajes, como por ejemplo en Marcos 8, como por ejemplo en Isaías 61, la simbología que tienen los árboles con nosotros, con las personas en general. Y habla de los árboles que dan fruto, ¿no es cierto? Entonces,
Un limonero, ¿qué va a dar? Limones, ¿no es cierto? Un naranjo, ¿qué va a dar? Naranjas. Un árbol de justicia, ¿qué va a dar? Fruto de justicia. Eso es lo que da un árbol. Un árbol que da buen fruto. Y ese es el buen fruto. El fruto de justicia. Y entonces cuando Juan les hablaba así, la gente le preguntaba, ¿y entonces qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué le respondía Juan el Bautista? El que tiene hambre, denle que comer. Y el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Es fácil. Esos son los frutos dignos del arrepentimiento. Despojarte de lo que uno tiene para darle al que necesita, para darle al que no tiene, al que precisa más que uno. O sea, dejen de ser egoístas y empiecen a ser caritativos, empiecen a darle al que necesita, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al pobre. A esa misma persona que tú pasas todos los días por acá y lo ignoras. Y si le pisas la cabeza ni siquiera te importa. De eso te hablaba Jesús. Por eso Jesús en Mateo 21, versículo 43, les dice a los fariseos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Les dice, no les dice, van a ir a entrar, no van a ir a entrar al reino. Le dice, será quitado de vosotros el reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un lugar como te enseñan las religiones, como te enseña el cristianismo, que es un lugar donde nosotros tenemos que ir. El reino de los cielos mora dentro de los hijos del Padre. Por eso Jesús lo dijo, más el reino, cuando vendrá hora en que le hablarán del reino y les dirán el reino de los cielos, helo aquí o helo allá. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? El reino de los cielos no está ni en un espacio ni en tiempo, porque en la dimensión del espíritu no existe ni el tiempo ni el espacio. Y Jesús le decía, mas el reino de los cielos está entre vosotros. La palabra entre viene de la palabra entos del griego, que significa dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros. No es un lugar allá lejos, entre los planetas y las galaxias que te ha enseñado la NASA, que ahí te vas a encontrar con el reino de los cielos. Y ahí Jesús les hablaba claramente que Jesús quitaría el reino de ellos, porque ellos no estaban produciendo frutos. Y no hablaba de los frutos del Espíritu que te habla Pablo en Gálatas 5. Que los cristianos generalmente se confunden los frutos del Espíritu con los frutos para el reino. Los frutos del Espíritu que hablaba Pablo en Gálatas 5, te habla de los frutos que cautivan a uno, que causa a uno cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo. Que hablaba de benignidad, amor, de todo eso. Pero acá Jesús está hablando de los frutos que nosotros debemos conseguir para el reino. ¿Qué son frutos para el reino? Vidas transformadas por lo que nosotros, solamente por lo que nosotros predicamos, sino por lo que nosotros vivimos. Porque el mensaje no solamente se predica, sino que el mensaje se vive. Por eso somos pregoneros de justicia, no somos predicadores de justicia. El predicador solamente habla, el pregonero predica, vive y anuncia el mensaje, en este caso la justicia de Dios, que es sinónimo de caridad, por así decirlo. Vámonos a Romanos 10 ahora, siguiendo con el tema de Pablo, versículo del 13 al 15, te dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, y nos dice Jehová, como te enseñan en algunas Biblias, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? Si invocas a Jesús, me imagino que es porque crees en Él, porque si no, ¿para qué lo vas a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La gente, ¿cómo va a conocer de Jesús sin que tenga quien les predique, quien les hable, quien les explique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces,
como yo siempre digo, o tú debes ser el que va, o tú debes ser el que envía. ¿Cómo envías a un hombre de Dios? Ayudándolo, por ejemplo, desde lo económico, por ejemplo. Si tú no vas a ir, por lo menos sé de los que envía, por lo menos, a hacer la obra. Mateo 10, a partir del versículo 5, porque enviarlos ¿a dónde? ¿Enviarlos a qué? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿A dónde serán enviados? A hacer la gran comisión que nos encomendó nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Tengan presente esto que dijo Jesús. Si recibieron de gracia, den de gracia también. Porque el cristiano está acostumbrado solamente a recibir de gracia. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo no es un gobierno socialista. Seas bendecido, hermano. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo no es un gobierno socialista como el que vivió este país en los últimos 20 años. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo no es un gobierno socialista, no es un gobierno comunista. Es un gobierno de equidad, de justicia, de caridad, de misericordia, de piedad. La base, el cimiento del trono es la justicia. Y la justicia de Dios no es la justicia del hombre. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, en algunas versiones, o de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Pero hay muchos que creen que al hombre de Dios no hay que darle nada. Ahora, muchos de ustedes no tienen problemas en ir y gastar miles en el médico, miles en brujos, en curanderas. Pero el hombre de Dios no, el hombre de Dios que viva como Juan el Bautista, ¿no es cierto? Que coma langostas, que se vista con piel de camello. Recuerda que Santiago te dice en el capítulo 4, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Para todos los que se quieren abstener de pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya te he contado como pecado. Gálatas capítulo 6, te dice Pablo, del versículo 6 al 10, te dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero eso también la mayoría se olvida. Porque, como te explicaba recién, todos quieren recibir de gracia, pero nadie da de gracia. O la mayoría, por lo menos, no da. No os engañéis a vosotros mismos, decía Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De ahí lo que te hablaba al principio de los árboles, de la simbología de los árboles, de los frutos de justicia, de los frutos de los árboles de justicia. Lo que tú siembres, eso va a ser lo que recojas. Sea poco, sea mucho, sea bueno o sea malo. Y la Escritura te lo dice por todos lados. Por ejemplo, Proverbios 21:13, perdón. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Qué te quiero decir con esto? Siembras caridad, cosecharás caridad. Siembras misericordia, cosecharás misericordia. Siembras indiferencia, cosecharás indiferencia. Uno cosecha lo que siembra, en cantidad y en calidad. Tenlo presente. Si nunca nadie te lo dijo, yo te lo vengo a decir hoy.
No le digas como dice Eclesiastés, no le digas al ángel que fue por engaño, que fue por ignorancia. Porque no le vas a poder decir eso, no vas a poder buscar excusas en ese día. Es así de sencillo. En la medida que tú siembres, vas a cosechar, sea bueno o sea malo. Y lo decía Pablo, lo decía Jesús, lo decían los apóstoles, en todas las escrituras te lo dijeron, y en varios lugares. En varios lugares, pero el cristiano generalmente no quiere sembrar, el cristiano solamente quiere cosechar, nada más. Es lo único que le agrada, lo único que quiere hacer, a lo único que está dispuesto. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, o sea, segará muerte. Eso es lo que vas a cosechar si tú cosechas, siembras para la carne. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si tú siembras, tarde o temprano, el Señor, que es el que da la recompensa, que es de quien esperamos la recompensa, como te lo dice Pablo en Colosenses 3:23, Él se encargará de que llegue tu recompensa. Tenlo por seguro. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice Pablo, hagamos bien a todos. No solamente a los que te caen bien, no solamente a tu familia, no solamente a tu papá, no solamente a tu mamá, no solamente a tus hijos, hagamos bien a todos, dice Pablo. Mayormente a los de la familia de la fe. No solamente a los que te caen bien. Lucas capítulo 11, versículo del 37 al 41. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, porque los fariseos solamente se fijaban en lo externo, en lo que limpiaba por fuera y nunca en lo que limpiaba por dentro, como se lo dijo Jesús tantas veces. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Lo mismo que hacen muchos cristianos hoy en día. Parece que nunca leyeron esta parte de la Escritura. Necios, le decía Jesús, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, le dijo Jesús. O sea, haced caridad de vuestro propio sustento y de esta manera serás limpio por dentro y por fuera. ¿Quieres limpiarte? ¿Quieres santificarte, como les gusta decir a muchos cristianos? Despójate de lo que tienes y dale al que necesita. Son palabras de Jesús, no son palabras del hermano Osvaldo, lo dijo Jesús. Y entonces todo os será limpio. No necesitas agarrarte un balde con lavandina y bañarte con un balde de lavandina para limpiarte. No, necesitas despojarte de lo que tienes y darle al que necesita. Jesús no mira ceros, Jesús no mira cantidades de lo que das. Jesús lo que ve es el sacrificio de cuando tú te despojas para darle al que necesita. Vamos ahora a 1 Corintios 9. Pablo decía: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, que decía Pablo, ustedes son mis frutos en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Porque hay muchos que creen que los hombres de Dios no tienen derecho de comer y de beber.
Como les dije en el principio, muchos creen que los hombres de Dios tienen que vivir como vivía Juan el Bautista en esa época. Ahora, ¿tú qué crees esto? ¿De qué manera tú vives de esa manera? Porque si tú buscas imponerle a alguien una manera de vivir, muéstrame tú con el ejemplo primero. Recuerda que Jesús dijo, el obrero es digno de su salario y de su alimento. Y no estaba hablando de que trabajaba en una fábrica, estaba hablando del obrero de las Escrituras, el que trabajaba para la obra del Señor. Versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor. Y sepas, porque Pedro, el que algunas religiones te lo pintan como el santo Pedro, Pedro tenía esposa, tenía mujer, tenía hijos. Pero claro, eso no está en el canon. Entonces, posiblemente lo tomes como que no sea cierto. Porque muchos encierran a Dios, lo encierran en una cajita de 66 libros. Porque Dios no tiene permitido salirse de esos 66 libros. No. Como también ese mismo Dios no tiene permiso de meterse en política. O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar para el mundo, porque ellos trabajaban para la obra y trabajaban más de lo que ninguno de ustedes trabajó alguna vez, más de lo que yo nunca voy a trabajar. Trabajaban ellos, Pablo y Bernabé en este caso. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Hace falta que te explique lo que estaba hablando Pablo? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y para esto tienes que aprender en la historia qué es lo que significaba ponerle bozal al buey que trilla. Se le ponía bozal al buey cuando trillaba para no dejarlo comer. Pero las personas que realmente eran entendidas en cuestiones agropecuarias le sacaban del bozal al buey para que pudiera comer mientras trabajaba. Es una clara referencia a los hombres de Dios que trabajan en la obra. A esto hacía mención nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Claramente era una alegoría de lo que estaba hablando Jesús. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo material. Tú le das importancia más a lo material que a lo espiritual. Por eso pasa. Pero Pablo te lo decía bien claro, ¿será gran cosa que nosotros cosechemos de vosotros lo material, dando que le estamos dando a ustedes de lo espiritual? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Viniéndoles a traer el tesoro que le venimos a traer. Pero no hemos usado de este derecho, decía Pablo, sino que lo soportamos todo, porque el verdadero hombre de Dios está dispuesto a soportar todo por hacer la obra que nos fue encomendada, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan exactamente lo mismo que hizo David cuando no tenía que comer con los dos siervos y fue a pedir panes al sumo sacerdote y le terminó dando los panes de la proposición? Y vamos a ir con 2 Corintios 9 para no hacerlo tan largo y que se entienda lo que estoy hablando. Cuanto a la 2 Corintios 9, cuanto a la administración para los santos, y no se refería a las estatuas que ves
como te enseñan muchos. Se refería al pueblo de Dios, a la iglesia. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Eso es lo primero que debe de tener un creyente. Buena voluntad, que es lo que le falta a la mayoría. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Porque cuando uno da con celo de Dios y provee para el que necesita, muchas veces termina estimulando al resto y a la mayoría para que den. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararan primeramente vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, no como de diezmo, porque no puede ser algo impuesto, tiene que ser algo que salga de ti, que salga de tu corazón. Pero esto digo, y ahora te lo dice Pablo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que pasa que a ti no te interesa cosechar en el espíritu. A ti solamente te interesa cosechar en la carne, cosechar lo que este mundo te puede ofrecer. El dinero, las riquezas, es lo único que te interesa cosechar. Lo que este mundo te ofrece, nada más. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es por imposición, como te enseñan en muchos lados, no es por imposición. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En otra traducción dice: y poderoso es Dios para darte más de lo que jamás necesitarás. Pero el mundo te ha enseñado: no le des al pobre, no le des al hombre de Dios, porque te vas a quedar sin dinero, te vas a quedar pobre y no vas a tener para ti. ¿O no es lo que te han enseñado a ti? Por eso tú no le quieres dar a nadie, ni al hombre de Dios, ni al pobre, ni al que te pide en la calle, ni a nadie. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su piedad permanece para siempre. Su caridad, su misericordia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué te quiere decir Pablo? Mientras más des, más vas a recibir. El mundo te ha enseñado que tú cuanto más das, menos tienes. Pero en el mundo espiritual, en el plano espiritual, es completamente opuesto. Cuando tú más das, más recibes. El tema es que a la mayoría de ustedes no les interesa el plano espiritual. A tú lo único que te interesa es lo que vas a cobrar a fin de mes. Es lo único que te interesa. Pero darle al que necesita, despojarte de lo que tienes, a la mayoría no le interesa. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y cuando tú no le crees a lo que dijo Jesús, tú lo llamas mentiroso. Eso es lo que hace cuando tú no le crees lo que Jesús dijo. Tú lo llamas mentiroso en su propia cara. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, el servicio a los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios?
dándole al que necesita y dándole al hombre de Dios que verdaderamente hace la obra. No al que va y construye iglesias, construye templos, compra televisores, compra parlantes. No, al que verdaderamente hace la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Darle al que necesita. La caridad, la misericordia, la piedad. Ese es el mandamiento de Dios. No construir lo que tú llamas iglesias. ¿Cuándo Jesús te mandó a construir iglesias? En el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús te mandó a construir iglesias? Nunca, jamás. Y por la liberalidad para vuestra contribución, para ellos y para todos, así mismo en la oración de ellos, por vosotros, a quien aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Para ir terminando, hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir? Como te lo vengo diciendo desde el comienzo, el hombre cosechará lo que siembra, y en la cantidad que siembre, de la misma manera va a cosechar. Si tú no le crees lo que dijo Jesús, tú lo llamas mentiroso, tú lo acusas de mentiroso. Entonces, ¿de qué manera siembras en el reino de los cielos? Despojándote de lo que tienes y dándole al pobre, al que necesita, o al hombre de Dios que verdaderamente hace la obra. Porque, como te dije también al comienzo, muchos creen que el hombre de Dios, que está mal que el hombre de Dios reciba dinero. Porque claro, el hombre de Dios, si no come, es problema del hombre de Dios. ¿No le quieres dar al hombre de Dios? Dale al que te pide, dale al que necesita. Pero solamente quiero que sepas una cosa. Yo, ni ningún hombre de Dios, el hombre de Dios no necesita tu dinero, tus migajas, como Dios no necesita las migajas de tu dinero, ni las horas de tu tiempo. Yo no necesito tu dinero. Tú necesitas hacer justicia, tú necesitas hacer caridad, tú necesitas hacer misericordia, tú necesitas de despojarte de lo que tienes para darle al que necesita. Eso es lo que necesitas. Porque esa es la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No le quieres dar al hombre de Dios, dale al que necesita, al que tú ignoras todos los días cuando caminas por esta acera y cuando caminas por muchos lados más también. Dale al que necesita y te será contado como justicia. Porque como ya te he dicho muchas veces, la fe sin obras es muerta. Te lo dijo Santiago muchas veces. El día que estés cara a cara con el Cordero, no vas a poder decirle que no sabías, que fue por ignorancia, que nunca te lo dijeron. Porque recuerda esto, yo, ante el Cordero, yo voy a ser responsable por cada una de las palabras que hoy te vine a decir. Pero tú vas a ser responsable por cada una de las palabras que tú escuchaste. Tenlo presente y no lo olvides. Llévalo a la práctica. No te quedes solamente en oír, como te decía Pablo. No seáis solamente oidores de la palabra, sino seáis hacedores de la palabra. No se ama con la boca, no se ama con los labios, no se ama con palabras, se ama dando, se ama haciendo. Espero que les haya quedado claro el mensaje, que les haya sido de edificación. ¿Queda comida, hermanos? Para los que quieran algo de comida, acá estamos repartiendo. Los que quieran recibir oración, los que quieran recibir el Espíritu Santo, quieran liberación, ministración del tipo que quieran, acá con mis hermanos, venimos a servirles, venimos a hacer la obra del Señor. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.